Hablemos del Jikook en la fiesta de Hobby. Un momento que sin duda quedó grabado en la memoria de todos los que seguimos con atención cada uno de sus gestos, miradas y silencios compartidos. Porque hay situaciones que, por más pequeñas que parezcan, están cargadas de una energía especial, de una conexión que trasciende lo evidente. Y en esa fiesta, Jimin y Jungkook nos regalaron precisamente eso. Una serie de momentos que, vistos con detenimiento, nos dicen más de lo que las palabras podrían explicar. Desde el primer instante fue evidente que ambos buscaban estar cerca el uno del otro, aunque cada uno interactuaba con otras personas. Jungkook se animó a bailar con esa energía libre y divertida que lo caracteriza, y Jimin se tomó fotos con varios amigos. Había un patrón constante. Cada vez que mirabas hacia Jimin, ahí estaba Jungkook, no muy lejos, como si algo en él necesitara asegurarse de que Jimin estuviera bien, disfrutando, riendo. Era como si su atención estuviera, aunque disimuladamente, enfocada solo en él. Esa cercanía no era forzada ni casual, se sentía natural, casi instintiva. Y cuando estaban juntos, sonreían con esa complicidad que solo tienen las personas que se conocen profundamente, que han compartido no solo escenarios, sino también momentos de vulnerabilidad, crecimiento y afecto genuino. Lo más tierno de todo esto fue notar cómo, pese a su comodidad mutua, había instantes en que ambos parecían tímidos, especialmente cuando la cámara se acercaba. Era como si ese pequeño lente que los enfocaba despertara en ellos una conciencia distinta, y automáticamente bajaban la mirada, se reían nerviosos o simplemente intercambiaban miradas fugaces. Miradas que, aunque breves, decían tanto, como si en ese espacio silencioso entre ellos se hablara un idioma propio que nadie más entiende. Y es aquí donde todo se vuelve aún más interesante, porque más allá de esa timidez, hubo momentos que simplemente no podemos explicar con lógica. Situaciones donde la forma en que se miraban, la manera en que se buscaban entre la multitud o cómo se posicionaban uno al lado del otro, dejaban entrever una conexión tan íntima que parecía casi palpable. No fue solo la cercanía física, fue la energía que compartían, ese lazo invisible pero evidente que los unía incluso cuando no hablaban. ¿Cómo llegaron a estar así? ¿Qué los llevó a comportarse de esa manera tan sincronizada, tan sutilmente afectuosa? En primer lugar, hay un momento muy especial que no muchos notaron a simple vista, pero que quienes observamos con atención y sensibilidad no pudimos pasar por alto. Un instante casi etéreo, que aunque captado desde lejos y con una calidad no tan clara, guarda una belleza silenciosa y profundamente significativa. Nos referimos a esa escena en la que Jimin y Jungkook estaban conversando con otros amigos en la fiesta de Hobby, aparentemente desprevenidos, completamente sumidos en la conversación y por un breve instante ajenos al hecho de que estaban siendo grabados. A lo lejos, entre luces tenues y risas dispersas, se podía ver a ambos de pie muy juntos. Jimin sostenía una elegante copa de vino en la mano, con ese aire sutil y encantador que siempre lo acompaña. A su lado, Jungkook, con una expresión serena y atenta, parecía tener el brazo alrededor de su cintura, sujetándolo con suavidad, pero con una naturalidad que hablaba de costumbre, de cercanía cotidiana. Era un gesto íntimo, protector, casi inconsciente, como esos actos pequeños que surgen cuando ya no se piensa, cuando el cuerpo simplemente responde al deseo de estar cerca del otro. Lo hermoso de ese momento es que ninguno de los dos parecía forzar nada. No era una demostración para las cámaras ni una actuación para el público. Era simplemente un instante genuino compartido entre ellos. La conversación con la persona frente a ellos fluía con naturalidad, pero la conexión entre Jimin y Jungkook se mantenía ahí, latente, como un hilo invisible que los unía incluso mientras hablaban con otros. Y lo más revelador de todo es que las personas que los rodeaban no mostraban sorpresa ni incomodidad alguna. Al contrario, parecía que estaban totalmente acostumbrados a ver esa dinámica entre ellos. Como si ese tipo de gestos, la cercanía, el roce suave, la sonrisa compartida sin palabras, formaran parte de un lenguaje que todos en su círculo entendían perfectamente. Esa escena, si lo pensamos bien, se asemeja muchísimo a la de una pareja consolidada, a dos personas que han aprendido a disfrutar de los pequeños momentos juntos. No necesitaban tocarse constantemente para demostrar lo que sentían. Bastaba con ese simple gesto de Jungkook sosteniendo a Jimin por la cintura mientras él bebía su vino y ambos se reían con sus amigos.
Era una imagen delicada, sutilmente romántica, como sacada de una historia donde el amor no necesita ser anunciado porque se siente en cada mirada, en cada movimiento, en cada centímetro compartido de espacio. Es cierto que no podemos ver con absoluta claridad cada detalle, ya que ese video no fue grabado por el staff oficial de la fiesta, sino por un tercero que lo captó desde lejos, probablemente sin poder acercarse más. La calidad del video no es perfecta, pero a veces lo que más se siente no necesita verse con nitidez, porque lo importante no era la resolución del video, sino la claridad del sentimiento que transmite. Y ese sentimiento era inconfundible: comodidad, ternura y sobre todo una profunda familiaridad. Esos pocos segundos encapsulan algo que muchas veces hemos intuido. La relación entre Jimin y Jungkook está tejida con hilos de confianza, afecto y una complicidad que va más allá de lo superficial. No es simplemente amistad, ni algo que pueda describirse con una sola palabra. Es una conexión que, aunque no siempre se muestra de forma explícita, se revela en momentos como este. Cuando nadie está mirando, cuando no hay expectativas ni cámaras oficiales, cuando simplemente son ellos, compartiendo el mismo espacio, el mismo tiempo, la misma energía. Ese instante en la fiesta de Hobby no fue solo un momento entre amigos, fue una escena íntima, profundamente significativa, que nos dejó con el corazón lleno de preguntas, de emociones y sobre todo de una certeza dulce, que hay algo en Jikook que trasciende lo evidente. Algo que, aunque no se grite al mundo, se siente con una fuerza imposible de ignorar. Una de las situaciones que realmente nos cautivaron y dejaron sin palabras a todos fue cuando Jimin y Jungkook se encontraron en una escena tan espontánea y llena de intimidad que era imposible no pensar en ellos como una pareja. Era como si, por un breve instante, el mundo a su alrededor dejara de existir y todo lo que quedara fuera de su esfera fuera irrelevante. Este momento, tan sencillo pero tan cargado de significado, no fue solo una coincidencia, sino una clara manifestación de la conexión profunda que comparten. La cámara los captó mientras conversaban, absortos en una charla tranquila, ambos mirando por la ventana gigante que tenían al frente, con el mismo aire relajado que los caracteriza. Cada uno sostenía una copa en la mano, pero lo que realmente captó nuestra atención fue lo que sucedió a continuación. Sin que pareciera un acto premeditado, Jungkook, con una suavidad casi imperceptible, puso su mano libre sobre la de Jimin. No fue un simple roce, fue un gesto íntimo, casi protector, como si quisiera transmitirle algo sin palabras, algo que solo los dos podían comprender. Esa mano sobre la de Jimin no era solo una caricia sutil, era un recordatorio de todo lo que compartían, una forma silenciosa de reafirmar su presencia mutua en ese momento, sin necesidad de que nadie más lo entendiera. Lo curioso de esa escena fue cómo ambos reaccionaron cuando la cámara los enfocó. Se podría decir que por un instante la magia de la situación se rompió, pero no por la presencia de la cámara, sino por la timidez que ambos parecieron sentir al ser tan expuestos. Jungkook, con su típica sonrisa tímida pero cálida, miró hacia la cámara, como si se sintiera incómodo por ser observado en ese momento tan personal. Jimin, por otro lado, no se atrevió ni a voltear. Él sabía que ese instante era más que especial, y de alguna manera, la cámara parecía interrumpir algo que solo pertenecía a ellos dos. Es fascinante cómo, en ese momento, Jimin no miró hacia la cámara. Su mirada estaba centrada en Jungkook, como si solo necesitara estar ahí, en ese pequeño espacio entre ambos, completamente ajeno al mundo exterior. ¿Por qué no miró hacia la cámara? Tal vez porque sabía que había algo en esa interacción que solo ellos podían entender, algo que no necesitaba ser compartido con los demás. Quizás sentía que, en ese breve instante, la cámara no tenía lugar en su mundo, donde solo existían él y Jungkook, una burbuja de intimidad donde el tiempo parecía detenerse. Lo más hermoso de todo esto es que, a pesar de la timidez que se dejó ver en sus gestos, la conexión entre ellos no fue menos evidente. De hecho, fue en esos momentos de vulnerabilidad donde la relación entre Jimin y Jungkook se volvió aún más clara. Ellos no necesitaban demostrar nada. No había necesidad de gritar al mundo lo que compartían, porque cada mirada, cada gesto, incluso el más pequeño, hablaba por sí solo.
La forma en que Jungkook acariciaba la mano de Jimin, la forma en que Jimin se mantenía cerca de él, todo en esa escena gritaba nosotros, como una historia que se estaba escribiendo en cada uno de esos momentos compartidos. Y sí, el hecho de que estuvieran un poco más relajados por el alcohol no hacía sino intensificar su complicidad. A veces los tragos no solo nos hacen más abiertos, sino también más auténticos, más nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que vimos en ese instante. Dos personas que incluso en un ambiente festivo y rodeados de amigos, no podían dejar de buscar la presencia del otro. La forma en que se entendían sin palabras, como el roce de sus manos y la suavidad de sus miradas, era suficiente para decir todo lo que necesitaban expresar. Este momento nos dejó más que confirmados que Jimin y Jungkook no solo comparten un lazo especial, sino que buscan constantemente estar cerca el uno del otro, incluso en las situaciones más cotidianas. No se trataba de una simple coincidencia o de un gesto aislado. Era la manifestación natural de una conexión profunda y constante, como dos personas que, sin pensarlo, buscan la cercanía, el consuelo, el amor en cada rincón del día. Y lo más maravilloso de todo es que lo hacen sin mostrarlo demasiado, sin exigir la atención de los demás, pero dejándonos a todos ver, de manera sutil y hermosa, que su amor, aunque no siempre evidente, es tan real como cualquier otra cosa en el mundo. Ese momento fue un claro recordatorio de que, en un mundo lleno de ruido, hay conexiones que hablan más fuerte que cualquier palabra. Y en el caso de Jimin y Jungkook, esa conexión solo se fortalece con cada encuentro, con cada mirada, con cada toque, con cada gesto que comparten. Esos momentos son los que nos hacen soñar, los que nos hacen creer en el amor en su forma más pura y hermosa.